Si hay algo que Estudio Ghibli puede hacer en menos de 3 segundos, es hacerte llorar. Decidí posponer un pequeño pedazo del inicio, no se preocupen, se los voy a contar al final. Todo comienza donde dos niños viajaban por aquellos recuerdos que vivieron y finalizando sentados tranquilamente observando la ciudad iluminada a lo lejos. Así comienza el recuerdo de toda una historia. En marzo de 1945, Japón estaba en plena Segunda Guerra. Las ciudades eran bombardeadas constantemente por aviones estadounidenses. Las alarmas antiaéreas sonaban todos los días y la gente vivía con miedo permanente. Mientras tanto, nuestro protagonista, Seita, vivía junto a su hermana menor Setsuko de 4 años y su madre en la ciudad de Kobe. Su padre era oficial de la marina japonesa y se encontraba lejos participando en la guerra. Una tarde comienzan a sonar las sirenas de ataque aéreo e inmediatamente la ciudad entra en pánico. Antes del ataque, la madre de Seita le dice a los niños que aseguren algunas pertenencias, mientras ella se dirige primero hacia el refugio antibombas. Seita toma la mano de Setsuko y ambos intentan escapar del caos, no sin antes llevarse el retrato de su padre. Las casas son de madera, así que se incendian rápidamente. Mientras corrían entre las explosiones, Setsuko apenas entendía qué estaba ocurriendo. Algunas personas caían heridas y otras desaparecían entre el humo y en medio del caos. Seita logra dejar a Setsuko en un refugio improvisado mientras pasa todo. Entonces comienza a buscar desesperadamente a su madre mientras se escuchan todas las cosas horribles que presenciaron los demás. Allí les dice que vayan a la escuela del pueblo para revisar sus heridas y se entera que su madre está en ese lugar. Cuando entra al lugar encuentra a su madre gravemente herida por el bombardeo. Su cuerpo estaba completamente quemado y apenas podía moverse. Su madre no sobrevivirá, necesita la ayuda adecuada y allí no está. Poco después, a causa de eso, su madre muere. Sus heridas eran demasiado graves. El cuerpo es colocado junto a otras víctimas de la guerra y es quemado. Seita se lleva sus cenizas, sin embargo no le dice nada a Setsuko. Ambos se mudan a una casa de una tía lejana y allí Seita oculta las cenizas de su madre. Luego, en unos días, le dice a la tía que su madre ha muerto y ambos le escriben una carta al padre, no teniendo respuesta. Seita vuelve a su casa a buscar los suministros que escondió, donde estaba una lata de caramelos. Al principio, la tía los recibe amablemente, pero conforme pasan los días la situación empieza a empeorar. La guerra había provocado una enorme escasez de comida en Japón y cada grano tenía valor. Poco a poco la tía comienza a molestarse con ellos, especialmente con Seita, porque dice que mientras otros trabajaban y ayudaban al país, él solo cuidaba de Setsuko. La comida comenzaba a escasearse y ella les dijo que vendieran sus pertenencias de la madre para comprar comida. Cuando lo hicieron, se quedó con la parte más grande y a ellos les dio solo un poco. Durante la comida, la diferencia de los platos se vuelve evidente. Mientras preparaba comida deliciosa y abundante para su familia, mientras que a ellos solo les daba lo poco que le quedaba y que se cocinaran ellos mismos si no les gustaba porque eran unos vagos. Durante las comidas, el ambiente empezaba a volverse incómodo y solamente los criticaba. Les decía que son una carga y que sé cuándo y que sé cuándo. Y Setsuko también poco a poco comenzaba a notar el rechazo. Le dice a la niña que su madre había muerto y que no vendría por ella. Seita lleva a Setsuko al banco para sacar los ahorros de su madre y para comprar un fogoncito, una olla, algo de verdura y un paraguas roto, para así prepararse su comida al llegar a casa. Y de paso la tía se molestó por ello. Hasta que una noche, después de tantas quejas y críticas de la tía, Seita toma una decisión impulsiva, irse. La mañana siguiente ambos recogen sus pocas pertenencias en un carrito que pidieron prestado. Algo de ropa, utensilios, la lata de caramelos de Setsuko y luego abandonaron la casa. Seita encuentra un refugio abandonado cerca de un lago. Era un viejo búnker oscuro y descuidado, pero al menos podían quedarse ahí sin molestar a nadie. Durante algunos días logran vivir tranquilos en el refugio. El refugio oscuro queda completamente iluminado y por un instante la guerra parece desaparecer. Esa noche ambos se quedan dormidos rodeados por las luciérnagas, pero a la mañana siguiente Setsuko descubre que todas murieron. Entonces comienza a enterrarlas cuidadosamente. Mientras lo hace, le pregunta a Seita por qué las luciérnagas tienen que morir tan rápido. Las luciérnagas
parecían reflejar exactamente lo que estaba ocurriendo con ellos, pequeñas vidas brillando intensamente solo por un instante. Mientras tanto, la comida comienza a acabarse. A partir de ese momento comienza a robar verduras, vegetales, todo lo que pudiese conseguir en granjas vecinas, donde hace días uno de ellos les dice que mejor vuelvan a casa, pero Seita no quiere que los traten mal de nuevo. Aprovecha los bombardeos para entrar a casas vacías mientras todos corrían a su refugio. Buscaba cualquier cosa útil: arroz, papa, fruta, ropa o utensilios que pudiese intercambiar por comida. Por un tiempo se mantuvo así, pero incluso eso dejó de ser suficiente. La ciudad estaba cada vez más destruida y más vacía. En una ocasión, mientras intenta escapar después de robar una caña de azúcar, es descubierto y el hombre comienza a golpearlo y este lo conduce al lugar donde viven, para darse cuenta de que allí había parte de su cosecha. Luego lo arrastra hasta la policía, pero después de escuchar lo ocurrido, el oficial decide dejarlo ir. No porque probara lo que hizo, sino porque entendía que el chico solo estaba intentando alimentar a su hermana, quien lo esperaba fuera escondida. Mientras tanto, Setsuko empeora rápidamente y su piel comienza a llenarse de sarpullido por la desnutrición, y hasta le costaba mantenerse despierta. Desesperado, Seita decide llevarla al médico. El doctor la revisa rápidamente y luego simplemente le dice que la niña sufría de desnutrición severa, necesitaba comida, pero no había. Entonces Seita decide sacar el dinero que aún le queda en la cuenta bancaria de su madre y corre rápidamente hacia el banco. Mientras estaba ahí, escucha a varias personas hablar sobre el fin de la guerra. Japón había perdido y además la marina japonesa había sido destruida. Eso significaba que probablemente su padre también había muerto. Seita corre desesperadamente a comprar toda la comida que puede, pero cuando finalmente entra al refugio, encuentra a Setsuko extremadamente débil, casi sin fuerzas para hablar. La niña incluso sufría alucinaciones por el hambre, confundía pequeñas piedras con dulces, e incluso ella le ofrece 2 piedras y le dice que son bolas de arroz, que las hizo para él. Entonces Seita comienza a cocinar rápidamente e intenta actuar con normalidad mientras prepara la comida. Después corta un poco de sandía y se la lleva a ella. La niña apenas podía sostenerla con las manos, pero aún así sonríe ligeramente mientras intenta comer un pequeño pedazo, diciendo que está muy rica y le agradece suavemente por todo. Y poco después se queda dormida, pero esta vez ya no se vuelve a despertar. Setsuko muere dentro del refugio mientras Seita permanece a su lado silencioso. Poco después, Seita lleva el cuerpo de su hermana para ser cremado y coloca a Setsuko dentro de una pequeña canasta de mimbre, rodeada de sus pocas pertenencias: su lata de caramelos vacía, una muñeca y flores. Mientras observa el fuego, permanece completamente inmóvil. Después, recoge cuidadosamente las cenizas de Setsuko y la guarda dentro de la pequeña lata de caramelos. Desde ese momento, Seita comienza a vagar completamente solo. Y aquí la historia vuelve al principio. Ese principio que pospuse. La guerra había terminado el 21 de septiembre de 1945. La gente caminaba alrededor de Seita sin prestarle atención. Algunos pasajeros lo miraban con indiferencia y otros simplemente seguían caminando como si él fuera invisible. Seita apenas podía moverse, estaba sucio, hambriento y débil. Apenas podía mantenerse consciente, donde finalmente cae al suelo y poco después muere. Un trabajador de la estación se acerca molesto para revisar el cuerpo. Con fastidio comienza a recoger lo que tenía Seita encima. Entre ellas se encuentra una pequeña lata de caramelos, la abre sin darle importancia y deja caer el contenido al suelo. Pero dentro no se encontraban caramelos, sino pequeños huesos. Entonces el espíritu de Setsuko aparece junto a Seita, sonriendo entre luciérnagas, y así acaba la tumba de las luciérnagas. Esta historia está basada en hechos reales. Akiyuki Nosaka, el autor de la novela original, escribió esta historia inspirándose en su propia vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando era niño, perdió a su hermana menor a causa de la desnutrición durante los bombardeos en Japón. Durante años, cargó con la culpa de no haberla podido salvar. Y escribir esta historia fue su manera de intentar enfrentar ese dolor.
La película fue adaptada por Isao Takahata y producida por Estudio Ghibli en 1988. Curiosamente, el estudio era más conocido por películas llenas de fantasía y aventura, pero Takahata quiso mostrar una cara completamente distinta de la guerra, no desde los soldados ni desde las batallas, sino desde los niños que quedaron atrapados en medio del desastre, impactando incluso décadas después más allá de la animación. Espero les guste el resumen y si es así, dime cuál te gustaría que resumiera. Bye.